Factorización por agrupamiento o por grupos. Segunda parte. Vamos a desarrollar en este video tres ejercicios donde vamos a aplicar la factorización por grupos. Bueno, tenemos tres polinomios que debemos identificar o encontrar su expresión ya factorizada, y sabemos que son tres pasos los que debemos seguir. Entonces, empezando con el primer ejercicio, nos piden factorizar 4x menos 3y más 20x menos 15. Como lo dijimos en el video anterior, vamos a ignorar ahorita el hecho de que pudiéramos simplificar menos 3x más 20x. Bueno, el primer paso nos dice que debemos formar grupos. Entonces vamos a plantearlo. El primer grupo va a ser 4x menos 3, 4x cuadrada menos 3x, y el segundo grupo va a ser 20x menos 15. Entonces aquí ponemos primer grupo 4x cuadrada menos 3x, segundo grupo más 20 menos 15. Bueno, ya tenemos los dos grupos. Ahora, el siguiente paso, vamos a buscar los factores comunes para cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos que tenemos 4x cuadrada más 3x. Para este grupo, el factor común es x, porque aparecen los dos términos. Aquí tenemos 20, aquí me faltó la x. Vamos a extender un poquito esto. Ahora sí, tenemos 20x menos 15. Bueno, 20x menos 15, el factor común es 5, porque su máximo común divisor del 20 y del 15 es 5. Entonces aquí el factor común es 5. Ahora ya podemos pasar a desarrollar el segundo paso, que es factorizar cada uno de ellos. Bueno, si el factor común de estos es 15, su factorización va a ser, más bien es x, su factorización va a ser x que multiplica 4x cuadrada entre x, nos da 4x, menos entre más, menos 3x entre x, x. Siguiente, más, el factor común es 5, 20x entre 5 nos da 4x, menos entre más, menos 15 entre 5, 3. Tenemos un nuevo polinomio donde nos damos cuenta que a su vez hay un factor común que es precisamente 4x menos 3, porque se encuentra como un factor común evidente en todo el polinomio. Entonces, si factorizamos esto, vamos a tener, tomamos este factor común, 4x menos 3, y al dividir toda esta expresión entre 4x menos 3, nos queda x, y al dividir esta segunda expresión entre el factor común, nos queda 5. Entonces la factorización va a ser, vamos a escribirla con el mismo color para que sea claro como queda. Entonces vamos a tener aquí ya la factorización, va a ser 4x menos 3, 4x menos 3 que multiplica a x más 5. Bien, ya tenemos la primer factorización. Segunda factorización. Ahora el polinomio está un poco más interesante porque son solamente variables, son letras. Ax cuadrada más ay menos bx cuadrada menos by. Bueno, lejos de impresionarnos por la aparente complejidad de este polinomio, pues tenemos que recordar los pasos. Entonces el primer paso es que vamos a hacer grupos de 2 y de 2 términos. Entonces el paso 1, agrupar. Ax cuadrada más ay. Dado que estos dos son negativos, pues vamos a poner aquí más para poder conservar estos signos. Menos bx cuadrada menos by. Ya hicimos nuestra agrupación, ya tenemos el agrupamiento. Ahora vamos a buscar los factores comunes. Para este primer grupo el factor común es evidente que es a, entonces aquí su factor común es a.
En este observamos que su factor común es menos b, porque menos aparece para los dos términos. Entonces el factor común lo vamos a tomar con todo y signo porque podemos aprovechar esto. Entonces aquí va a ser el factor común es menos b. Ahora ya tenemos el factor común del primer grupo y el factor común del segundo grupo. Podemos entonces continuar. Vamos a factorizar el primer grupo. Su factor común es a y dividimos ax cuadrada entre a, nos da x cuadrada, más entre más ay entre a nos da y. Primera agrupación ya está. El segundo factor común dijimos que es menos 20, menos b. Entonces aquí ponemos menos b, que multiplica a menos entre menos más, no lo vamos a poner. Bx cuadrada entre b nos da x cuadrada, menos entre menos más, by entre b nos da y. Bien, ahora nos damos cuenta que aquí tenemos este nuevo factor común. Podemos seguir factorizando. Entonces esto va a ser igual a la multiplicación del factor común, que es x cuadrada más y, por la división de toda esta expresión entre el factor común nos da a, menos la división de toda esta expresión nos da b. Entonces aquí tenemos b. Por lo tanto, la factorización de nuestro polinomio original va a quedar x cuadrada más y multiplicado por a menos b. Ya tenemos la segunda factorización. Tercer factorización. Ahora tenemos un polinomio que tiene puros términos de y. Bueno, vamos a aplicar nuevamente. Hacemos grupos de 2 y 2. Y tenemos entonces 2y cuarta más 6y cuadrada más el segundo grupo, que es 5y cuadrada más 15. El factor común para este primer grupo pues va a incluir a dos elementos o dos términos, porque si observamos aquí tenemos un 2 y un 6. Entonces aquí el máximo común divisor entre 2 y 6 precisamente es 2. La variable tenemos y cuarta y y cuadrada. Ya sabemos que debemos tomar la variable con menor potencia, entonces va a ser 2y cuadrada. Factor común va a ser 2y cuadrada. Ahora, vamos con el segundo grupo. El factor común, tenemos 5 y 15, su máximo común divisor es el 5. Y en cuanto a y, pues no tenemos más términos de y, por lo tanto va a quedar como 5. Ahora, vamos al siguiente paso. Factorizar cada uno de esos grupos tomando en cuenta su factor común. Bueno, el factor común del primero es 2y cuadrada. Entonces aquí vamos a poner 2y cuadrada, que multiplica 2y cuarta entre 2y cuadrada. Se cancelan los coeficientes 2, se restan los exponentes y nos queda simplemente y cuadrada. 6 entre 2, bueno, más entre más, 6 entre 2, 3, y cuadrada entre y cuadrada se reduce a 1, queda así. Siguiente factorización, 5, entonces aquí ponemos el factor que es 5 y dividimos 5 entre 5, 1, y cuadrada, entonces aquí queda y cuadrada. Más entre más, 15 entre 5, 3. Bien, salta a la vista que este es nuestro nuevo factor común. Y este nuevo factor común lo podemos utilizar para obtener la factorización final. Entonces, al dividir, bueno, vamos a poner primero el factor común. El factor común ya dijimos que es y cuadrada más 3. Ahora, al dividir toda esta expresión entre el factor común, nos va a quedar 2y cuadrada más dividir toda esta expresión entre el factor común nos da 5. Entonces ya tenemos nuestra factorización, que es 2y cuadrada más 3 por 2y cuadrada más 5, y la podemos escribir aquí.
Esto va a ser igual a y cuadrada más 3 por 2y cuadrada más 5. 2y cuadrada más 5. Y esta es la forma en la que podemos factorizar polinomios que tienen más de 3 términos y obteniendo su factorización por factor común.